Hola, buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Me presento, soy el doctor Roberto Lara Domínguez y voy a estar a cargo de impartir la asignatura de metodología jurídica, que es lo que nos ocupa el día de hoy como primera grabación de nuestra clase. En este sentido, pues me gustaría iniciar comentándoles que la metodología jurídica eh, pues no es más que una rama, ¿no? dentro de esta gran área que es la investigación, la generación de conocimiento, en este caso de forma específica, pues la generación de conocimiento jurídico. En este sentido, pues se trata de una subdisciplina que pues es bastante compleja y es compleja, ojo, no me gustaría que se confundiera con complicado, ¿no? Porque no tiene cuestiones dificultosas para abordarse, sino más bien pues porque hay diversas aristas que se tienen que ir desarrollando a lo largo de la investigación y una de esas aristas es precisamente la metodología. En este caso, pues la metodología jurídica. Sin embargo, pues vamos a iniciar comentando algunos aspectos que son, pues que están ahí en torno a, ¿no? A mí me gustaría que nos posicionáramos en el hecho de pensar que cuando hablamos de metodología jurídica, lo que nosotros estamos buscando es un camino para poder generar conocimiento de carácter jurídico. Y cuando hablamos de conocimiento jurídico, entonces nosotros estamos en la idea o en la posición, uno, de desarrollar y cuestionar instituciones jurídicas. Dos, el establecer la relación que existe entre el hecho, el valor y la norma, esto normalmente aplicable en la construcción de normas jurídicas. Y tres, la emisión de juicios o resoluciones que tengan que ver, pues, por ejemplo, con la emisión de sentencias, ¿no? El establecimiento de sentencias. Entonces, digamos que nosotros tenemos esas tres caras de esta situación o de esta aplicación de la metodología jurídica. En esos tres momentos es en donde nosotros aplicamos metodología jurídica. Para ello, evidentemente, una de nuestras herramientas fundamentales, porque entonces ya podremos ir viendo que nos vamos a colocar en diferentes momentos, digamos que una primera parte que tiene que ver pues con la construcción de ese conocimiento como tal, pues tiene que ver con la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica no es más que el estudio. Normalmente ubicamos a la lógica como una rama de la filosofía que se enfoca específicamente en estudiar las formas del pensamiento humano, su estructura de manera concreta. Y por supuesto, la idea de la lógica es que a partir de estos estudios de la estructura del pensamiento, nosotros podamos lograr establecer leyes o principios que nos ayuden a acercarnos a un criterio de verdad. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar ponerlo en palabras, ¿no? Todos nosotros podemos generar una opinión al respecto de algún tema. Por ejemplo, yo podría decir que yo estoy de acuerdo con el aborto. Por supuesto, esto no es un posicionamiento personal, es un ejemplo, meramente. Yo estoy de acuerdo con el aborto porque pienso que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre la planeación de su familia. Si nosotros lo ponemos así, en esa estructura, y pensemos en cómo lo expresé, no en mi opinión como tal, sino en cómo lo expresé. Estoy de acuerdo porque las mujeres deben tener derecho a elegir sobre su cuerpo y la planeación de su familia. Esa oración, de entrada, cuando yo digo estoy de acuerdo, lo que estoy haciendo es manejar un lenguaje subjetivo que remita que soy yo el que está de acuerdo. Y luego, las razones que doy son porque debe poder ejercer su derecho a la familia y debe poder ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. Dos derechos. Si ustedes se dan cuenta, es una sola oración que no tiene ningún sustento. Simplemente es mi forma de percibir, mi forma de asumir y de personalizar la realidad, una realidad que nos es compartida, la compartimos todos. Es decir, el aborto no es un fenómeno individual para la mujer que lo vive, es un fenómeno colectivo, porque el aborto subsiste en el grupo social. Cada quien lo vive de forma diferente. No está viviendo una realidad distinta. Lo que está haciendo es vivir ese fenómeno de la realidad de manera distinta. Cuando yo opino, puedo ser parte de esa realidad
puedo verla de manera alejada, es decir, puedo ser parte del fenómeno o puedo no ser parte del fenómeno. Por ejemplo, yo no puedo ser nunca en ningún momento parte de este fenómeno porque soy hombre, no puedo embarazarme y por lo tanto no puedo vivenciar o experimentar el aborto. Sin embargo, emito una opinión. Nuevamente, cuando yo me traigo esto y lo manejo como en un lenguaje subjetivo, yo estoy de acuerdo porque estoy haciendo referencia a que esto es mío. Pero como estoy diciendo que yo no tengo la capacidad de vivirlo, ese lenguaje subjetivo está eliminando veracidad sobre mi opinión. Luego, los dos sustentos que yo doy, el derecho a la decisión sobre el cuerpo y el derecho a la planeación familiar, como yo no lo puedo vivenciar, no lo puedo expresar simplemente como se debe tener derecho a eso porque no es un fenómeno que yo voy a vivir. Para eso yo debería de utilizar otra serie de datos, probablemente utilizar qué pasa cuando la mujer no decide sobre su cuerpo o cuántos casos hay de generación de familias de manera forzada, etcétera. Cuestiones que me puedan ayudar a sostener eso. Como en la forma en la que yo lo expresé, yo no estoy sustentando, yo además no estoy demostrando que sea parte del fenómeno, la veracidad de mi opinión baja. Y habrá opiniones que lo ideal es convertirlas en argumentos que tengan un mayor valor. No sé, yo espero estar logrando explicarme con esto que estoy diciendo, pero lo que intento decir es, existen diferentes niveles de verdad, y esos distintos niveles de verdad están determinados por la manera en la que expresamos y la forma en la que determinamos nuestras posturas frente a la situación. La idea de la lógica en complicidad con la metodología jurídica es específicamente, obviamente me estoy refiriendo al ámbito jurídico, aunque existe el método científico, que sería el equivalente, es que nosotros podamos llevar estas opiniones a un nivel de verdad mucho más elevado. Ojo, esto también nos está diciendo que incluso en nuestra vida cotidiana, bueno, nosotros tendremos que aprender a identificar entre opiniones, argumentos, leyes, principios. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Ahora, la lógica también sirve para hacer referencia al sentido común. Esta es cuando se aplica como un adjetivo. Es como, ah, claro, esto que dices es muy lógico. O sí, pues me parece lógico que actúe de tal forma. El sentido común como tal se refiere pues a esta forma de entender o de asumir la verdad que sin necesidad de ser comprobado está generalmente aceptado. No sé, por ejemplo, cuando alguien dice, pues por lógica, si te duele la panza, tómate un té de manzanilla. No es un conocimiento científico, pero está aceptado por la mayoría de la comunidad, de la sociedad o del grupo, ¿no? Eso sería lo más pertinente, la mayoría del grupo, y ahí es cuando nosotros estamos hablando del sentido común y de la lógica aplicada como adjetivo. Estamos adjetivando algún tipo de acción, un verbo, ¿no? Dolor de panza, tomar un té, le estamos mezclando el adjetivo lógica, no como concepto de ramas de la filosofía, ¿no? Como estudio, para validar algún tipo de acción, algún tipo de conocimiento, algún tipo de situación en pro del sentido común, ¿no? Por supuesto, cuando hacemos esto, no solamente nos alejamos completamente de lo que es el manejo de la lógica, sino que nos estamos apegando a una construcción de la verdad que nada tiene que ver con la cientificidad. Y entonces, bueno, en este sentido, lo pongo aquí para establecer que dentro de esta materia nosotros no vamos a trabajar con la lógica como adjetivo, sino que vamos a empezar a relacionarnos con la lógica como estudio. Ahora, existen dos grandes áreas de la lógica. Existe una clasificación bastante amplia de la lógica. Ahorita vamos a abordar algunas. Pero digamos que en sentido general nosotros podemos abordarla desde dos grandes áreas. La lógica formal, que es la que trabaja con base en inferencias y por lo tanto es completamente técnica. Y esto tiene que ver con incluso manejar lenguaje, no incluso, maneja lenguaje matemático para poder establecer los valores de las oraciones y las. Seguramente en prepa ustedes ya vieron algo acerca de esto. Lo más básico que se maneja es esto como de BV más V, verdadero más verdadero, igual a V, ¿no? Verdadero. Y entonces lo que ustedes están viendo es que se simboliza, ¿no? Se significan símbolos
las oraciones y las premisas, y a partir de eso se establecen las relaciones de verdad o interrelaciones de verdad que existan entre las afirmaciones. No se preocupen, no nos vamos a meter por ahí. Y la otra es la lógica informal, que es cuando a partir de los estudios de razonamiento se genera un estudio sobre el argumento, y entonces aquí lo que nosotros evaluamos es el lenguaje y el pensamiento cotidiano. Aquí nosotros podríamos aplicar, por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo, que nos permite establecer argumentaciones que puedan llegar a ser válidas. Por ejemplo, todas las mujeres son bonitas, María es mujer, por lo tanto, María es bonita. Esto es simplemente estamos hilando, ¿no? Oraciones, estamos hilando silogismos que finalmente nos generan una conclusión que está validada, pues, por las dos premisas que hay. Entonces, ahí hay un discurso, es un manejo lingüístico que se valida a sí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo digo todas las mujeres son bonitas y María es mujer, pues no hay de otra. María tiene que ser bonita, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una argumentación lingüística, no es una argumentación matemática. Y entonces, bien, a partir de esto, entonces nosotros podríamos decir que la clasificación de la lógica, de manera bastante genérica, pues podríamos tenerla en la lógica proposicional o matemática, que es la equivalente a la lógica formal, la lógica filosófica, que es la equivalente a la lógica informal, y se agregan, pues simplemente como para un poco, tanto por el periodo de estudio como por la forma de estudio, la lógica aristotélica, que utiliza los silogismos, y la lógica difusa, que utiliza valores aleatorios. Esta lógica difusa realmente ha sido como más desarrollada en la programación de lenguajes de computadora, que tiene que ver con valores y la aleatoriedad en la que se maneja, ¿no? Por ejemplo, las inteligencias artificiales y todo esto, no se preocupen, tampoco nos vamos a meter por ahí. Ahora, para que nosotros podamos realizar estudios de lógica, nosotros necesitamos tener muy en claro que existen categorías dentro de la lógica. ¿Qué significa esto? Para que yo pueda analizar el discurso o para que yo pueda analizar la premisa, para que yo pueda validarla, necesito establecer ciertas categorías que me permitan realizar esas evaluaciones. En este sentido, pues existen varias que nos van llevando de la manita, ¿no? Un poquito hacia qué es lo que queremos lograr o hacia qué es lo que estamos buscando en realidad, ¿no? Para poder hacer esa validación de la verdad. Hay un paréntesis rápido, también es cierto que hay muchas situaciones en las que nosotros no vamos a poder llegar a la verdad. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que la ley de Newton es verdad, pero porque esa ley ha sido demostrada a través de la experimentación, ha sido comprobado en donde quieras que se haga, a la hora que se haga ese experimento, en el clima que se haga, si es en la noche, si es en el día, no importa cuándo yo realice o cómo yo realice ese experimento, el resultado siempre va a ser el mismo, y eso es una ley, eso es verdad, es indubitable, eso quiere decir que no hay forma de que yo pueda dudar de eso. Y hay situaciones como el hecho de, todas las mujeres son bonitas, María es bonita, María es mujer y por lo tanto es bonita, que son más bien del ámbito social y que no necesariamente siempre me van a arrojar el mismo resultado. Entonces ahí no voy a poder llegar a una verdad que sea indudable, que se convierta en ley. En ese caso, lo que yo hago es manejar, en lugar del concepto de verdad, manejar el concepto de certeza. Esa es mi finalidad en todo momento dentro del estudio lógico, y también es mi finalidad como parte del proceso de la metodología jurídica. Obtener la verdad o bien obtener certezas. Entonces, dicho esto, para que yo pueda hacer, pues, llegar a esa certeza o llegar a esa verdad, las categorías que utilizo son, primero, la sustancia. Esto significa que todo lo que existe en sí mismo. ¿Qué significa esto? Yo soy Roberto y no puedo ser Pedro porque no puedo ser otro. Yo soy yo. En términos más sencillos. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de eso que identifica lo que se es, o identifica al ser y lo vuelve individual, o sea, le da existencia. La sustancia es aquello sin lo que el ser, y cuando digo ser me refiero a cualquier ser,
no puede existir. Son esas cuestiones que le dan existencia. Por ejemplo, si hablamos de aborto, y yo digo, aborto es privar de la vida a un no nacido. ¿Esa es la sustancia del aborto? Porque también podría pensar o cuestionarme si la sustancia está en que realmente no es privar de la vida a un no nacido, sino es detener el proceso de gestación antes de las 3 semanas. No sé, espero estarme explicando, pero tiene que ver con cuestionar qué es aquello. La sustancia es aquello que permite que exista el ser, o el objeto, o la cosa, o la institución. Sin eso, sin esa sustancia, ese ser deja de existir. Como el Estado, nos lo definen y nos dicen, el Estado existe para cumplir con 3 finalidades. Las finalidades de la administración de la justicia, las finalidades de la creación de un orden y la finalidad de administrar los recursos. Pero si una de esas 3 elementos deja de existir o no se logra, el Estado no existe. No es un Estado. No sé qué es y habría que cuestionarnos acerca de qué es, pero no es un Estado, porque las sustancias del Estado son esas. Y entonces ahí es en donde yo tengo que empezar a cuestionar los objetos o las cosas o los seres. ¿Cuál es su sustancia? ¿Qué es lo que le permite ser y no ser otro? ¿No? Y entonces esto nos lleva a la segunda categoría, la cantidad, lo que puede dividirse en partes. Hay sustancias o hay objetos que tienen diferentes sustancias y entonces estas sustancias se pueden dividir en partes. Por ejemplo, en un ejemplo más burdo, ¿no? Pero si hablamos de un auto, el auto requiere llantas, requiere un motor, requiere un chasis, lo requiere para existir. Pero el chasis existe por sí mismo, la llanta existe por sí misma y entonces se puede dividir, se puede separar en cantidades, ¿no? La cualidad, que es lo estimable o desestimable de la sustancia. Eso es cuando yo puedo cualificar algo. Por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado esta idea de el estado fallido. Pues normalmente se utiliza cuando se habla de la corrupción dentro de la función ejecutiva, ¿no? Y que entonces decimos, bueno, es que no está cumpliendo su papel de administración de recursos, pero bueno, está haciendo las otras 2 funciones. Entonces, sigue siendo un estado, pero ahora ya no es un estado en su origen, en su sustancia original, ahora es un estado fallido, ¿no? Y entonces cualificamos al estado, cualificamos a la sustancia como fallida. Y entonces se dan cuenta, esta idea le da una nueva definición a la sustancia original que es el estado, ¿no? O yo puedo decir el estado de derecho, y entonces estoy cualificando como apegado a derecho a esa primera sustancia, ¿no? La relación, que es cuando existe una conexión entre 2 sustancias. O sea, por ejemplo, podríamos decir, el Estado mexicano. Mexicano no es una cualidad, no, o sea, es decir, no estamos cualificando algo, no falla o no atina, simplemente es mexicano. Pero el mexicano es una sustancia y el Estado es otra sustancia. Cuando las unimos, se genera una relación entre ambas sustancias. Y entonces ahí nosotros estamos hablando de la relación entre sustancias. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando decimos aborto y el derecho de la mujer. Mujer en sí misma es una sustancia. El derecho, sobre todo si hablamos de derechos humanos, es otra sustancia. Y aborto es otra sustancia. Subsisten por sí mismas, pero hay fenómenos en los que generan relación. El aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Cuando vinculamos esas sustancias, nosotros podemos visualizar relaciones entre sustancias, conexiones entre ambas sustancias. La acción, que es el movimiento que realiza la sustancia. Por ejemplo, el carro que avanza. La sustancia carro está generando una acción, avanza, ¿no? Privar de la vida, la sustancia que es la vida, antes la acción que es la privación, ¿no? Ahí va a haber una relación con otra sustancia que es el sujeto que realiza la acción. Yo
espero que ustedes puedan ver que no solamente se trata de inventarse categorías por inventarse categorías, porque ahorita lo estamos viendo como intentando definir la categoría y poniendo ejemplos sobre la categoría. Pero cuando como abogados, abogadas, ustedes tengan un caso, lo correcto es que ustedes identifiquen primero las sustancias y luego empiecen a identificar las otras categorías. Esto les va a ayudar mucho para poder establecer hechos, les va a ayudar a establecer razonamientos, les va a ayudar a establecer argumentos, les va a ayudar, incluso les puede llegar a ayudar para la búsqueda de la verdad sobre el caso que ustedes estén llevando. Otras categorías de la lógica son la pasión, que es aquello que recibe la sustancia, por ejemplo, sujeto que priva de la vida a otra persona. Sujeto que priva es sustancia y acción. A otra persona es la acción que se recibe sobre otra sustancia. Ahí hay otra sustancia que es el otro sujeto, que es el que recibe la privación de la vida. Entonces, a la inversa, la acción es cuando la sustancia realiza, o sea, la sustancia realiza ese acto, y la pasión es cuando la sustancia simplemente recibe ese acto. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una persona a la que va manejando y recibe un impacto de otro carro que no guardó su distancia. Ambos están en acción, ambas sustancias, que además ambas sustancias están en relación con otras dos sustancias, que son los vehículos. Ambas están en acción, pero una tiene una pasión que recibe sobre su vehículo. Tiempo, que es la permanencia que tiene la sustancia, pues justo el tiempo, ¿no? O mejor dicho, cuánto tiempo no, sino en qué momento del tiempo esa sustancia se mantiene existiendo, ¿no? La edad, por ejemplo, es una permanencia, aplica en la categoría de tiempo para la permanencia de la sustancia. La situación, que es cómo están dispuestas las partes, arriba, abajo, ¿no? A un lado, a la derecha, a la izquierda. La pertenencia es qué posesiones externas tiene la sustancia. Sí, por ejemplo, un ejidatario que tiene una relación de propiedad o de posesión con el ejido. Pero no es lo mismo que un propietario que tiene una relación de propiedad sobre su terreno, ¿no? Entonces ahí hay una posesión. Claro, esto se puede, yo lo estoy intentando llevar a casos jurídicos, pero esto se puede aplicar en todos los aspectos de la vida y en todas las situaciones de la vida. Lugar, así como tenemos un tiempo, la temporalidad de la existencia, también tenemos una espacialidad de la existencia. ¿En dónde está espaciada? Yo supongo que ustedes alguna vez, algún profesor o profesora les dijo, hagan su trabajo de investigación y establezcan cuándo y dónde se va a realizar esa investigación. Bueno, pues justo, es la categoría de tiempo y es la categoría de lugar de la sustancia. La sustancia es el fenómeno que ustedes en su momento investigaron, por ejemplo. Y bueno, a partir de esto nosotros tenemos ciertas leyes del pensamiento, que no tiene que ver más que con el hecho de que cómo se relacionan estas sustancias. Por ejemplo, la relación de la ley del pensamiento que nos establece que X es X. Esa es una relación de identidad. Ahí es cuando hablamos de la identidad. La sustancia, la categoría sustancia, se rige por una ley de identidad en donde X es X. El carro es carro. El carro no es perro, ¿no? Eh, Aborto es, y ahí por ejemplo nosotros tenemos definido, a partir de estas lógicas, tenemos definido que en el Código Penal, ¿qué es el aborto? Yo no puedo decir que el aborto, por ejemplo, yo no puedo venir a decir, ay, es que el aborto es ir en contra de la voluntad de Dios. No, porque aborto es lo que ya tenemos definido como aborto. Aborto no es ir en contra de la voluntad de Dios. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que se relaciona con la siguiente ley del pensamiento, que es la no contradicción. X no puede ser Y. Por lo menos no en el mismo espacio-tiempo. Yo no puedo decir eso. Aborto es, dice el Código Penal que aborto es obstaculizar el proceso de gestación, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y yo no puedo decir que al mismo tiempo aborto es ir en contra de la voluntad de Dios. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ojo, esta parte de
en el mismo espacio-tiempo tiene que ver con que la norma cambia, el sentido común cambia, todo esto en el tiempo y todo esto de acuerdo con lugares específicos. Y entonces habrá otro lugar en donde se pueda definir de esa otra forma, probablemente. O tal vez en 50, 100 años se empieza a definir de esta otra forma. Y entonces, cuando esto cambia, sí puede ser, pero no porque sean equivalentes, sino porque dejó de ser la obstaculización del proceso de gestación para convertirse en ir en contra de la voluntad de Dios. Y ahora, esa es la sustancia. Y no puede ser otra sustancia hasta que esto cambie. La idea es que no pueden ser al mismo tiempo. Eso es lo que no puede ser. Puede modificarse, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. El tercero excluido, que establece que X puede ser verdadero o falso, sin que exista una tercera opción. Es decir, es o no es, pero no puedes medio ser, ¿no? Aquí hay un ejemplo que yo les pongo en las diapositivas que dice, todos los seres humanos son materia. Es falso que sean inmateriales. Y no hay otra opción posible. Es decir, o somos materia o no somos materia. En este caso concreto es, somos materiales. Por lo tanto, el hecho de decir somos materiales es porque nos podemos tocar, nos podemos ver, nos podemos oler, ¿no? Somos materiales y como somos materiales y esa es la identidad y no puedo ser al mismo tiempo dos cosas, entonces lo verdadero es que somos materiales. Lo falso es que somos inmateriales y no puedo medio ser material o medio ser inmaterial. Ese es el tercero excluido. No hay más que verdadero y falso, ¿no? Razón suficiente es cuando X tiene una razón para ser y esa razón es suficiente. Por ejemplo, toda acción corresponde a una acción. Esta puede ser un poquito complicada, aunque no, en realidad no lo es, porque simplemente se refiere al hecho de esto es porque es. Y no, y la razón de que sea, yo sé que parece un trabalenguas, pero es que es así. Somos materiales porque así somos. Y esa es la razón suficiente, porque somos así. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros hacemos estudios de lógica? Agotar la razón suficiente. En algún momento, seguramente dentro de su carrera, van a revisar alguna sentencia, sobre todo alguna sentencia de la Corte. Y ustedes se van a dar cuenta que el razonamiento que se desarrolla es justo. La intención es llegar a la razón suficiente, a que agotemos la razón por la que es lo que es. Y lo que es lo que la Corte determina que debe ser. ¿Me explico? Entonces, a partir de eso, yo ya no tendría por qué indagar más, simplemente es hasta ahí. Claro, no es un asunto de simplemente es porque así digo yo que es. Es porque hasta ahí la razón nos da para poder definir que así es, ¿no? Yo sé que suena como una especie de trabalenguas, pero espero estarme explicando adecuadamente. Ahora, la última ley del pensamiento es identidad de los indiscernibles, que es si X comparte todas las propiedades de Y, entonces X es igual a Y. Ojo, no nos vayamos a confundir. Yo les dije que X no podía ser Y al mismo tiempo, pero no significa que X y Y no puedan compartir las mismas características, pero ya son dos sustancias. No es una sustancia siendo dos cosas al mismo tiempo. Son dos sustancias que comparten tantas características o que tienen tantas características en común que son iguales. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, una jacaranda que tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene flores, tiene hojas, y un ahuehuete que también tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas, tiene flores, tiene hojas. Oye, pero no, jacaranda y ahuehuete no son lo mismo. No, claro que no. Pero ambos comparten suficientes características para ser árboles. Claro, un árbol de jacaranda, un árbol de ahuehuete, pero ambos son árboles y entran en una sola categoría abstracta. Como sucede con todos los árboles que a ustedes se les ocurran que comparten cualidades con estos dos que yo acabo de ver. Y entonces todos esos son árboles. Y esa es la identidad de los indiscernibles, ¿no?
Con base en esto prácticamente es que está construido nuestro derecho. O sea, si ustedes se dan cuenta, si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Penal dice, bueno, delitos contra la salud, ¿no? Y entonces ahí vienen lesiones, viene delitos contra la vida, etcétera. Y entonces lesiones. Y hay una definición y se espera que todos los casos que tengan que coincidan con las características que están marcadas ahí, caigan en la misma situación. Por ejemplo, si ustedes van al Código Civil, hay una parte que dice matrimonio. Y entonces hay una redacción y esa redacción define. Y se espera que todos los casos que entren o que coincidan, o compartan estas características y cualidades, caigan ahí, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos ir viendo cómo la identidad de los indiscernibles nos permite hacer este nivel, o nos permite llegar a este nivel de abstracción. Ahora, de forma muy concreta, nosotros vamos a trabajar o vamos a intentar desarrollar, bueno, digo nosotros abogados, ¿no? Porque esta materia realmente es de metodología jurídica más que de lógica jurídica. Pero como abogados, como abogadas, la intención es que nosotros logremos desarrollar una lógica jurídica, un poquito ya alejada de esta lógica, no alejada porque realmente es la misma base, pero digamos que especializada en nuestro campo de acción y nuestra disciplina de formación, ¿no? Y entonces, bueno, la lógica jurídica es, de entrada, su concepto, podríamos decir que es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Ojo, ¿se acuerdan del momento en el que yo les hablaba del análisis del lingüístico y que les decía, no nos vamos a meter en la parte matemática ni tampoco en la parte de variables aleatorias? Bueno, pues esto, cuando nosotros hablamos del discurso, hablamos de la característica lingüística. Y entonces nosotros trabajamos con silogismos, con razonamientos, con argumentaciones. Y entonces la lógica jurídica lo que hace es específicamente enfocarse en evaluar y analizar esas relaciones entre silogismos, argumentaciones que se encuentran enmarcados en el discurso jurídico. Y entonces, por supuesto que la lógica jurídica lo que hace es analizar a profundidad todos los casos que se le presentan, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio? Evidentemente, si la lógica se enfoca, su objeto es la estructura del pensamiento humano, bueno, pues la lógica jurídica, su objeto será la estructura del pensamiento jurídico. Y ojo, aquí hay tres cosas que deben anotar y que deben tener muy en cuenta. Para poder estudiar el pensamiento jurídico, nosotros vamos a utilizar los conceptos jurídicos, los juicios de valor que realizamos a partir de esos conceptos y su relación con los hechos, y los razonamientos jurídicos, que es cuando nosotros logramos vincular la norma. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, Mengano, un día en la noche llega y con un cuchillo ataca a una persona, a Sutano, para quitarle su cartera. Ese es un hecho, yo, en la realidad, ¿no? ¿Qué concepto es el que aplica? No, pues creo que homicidio. No, pero pues yo no dije que murió, yo no dije que lo privaron de la vida. Yo dije que simplemente que había una persona con un cuchillo que le quitó la cartera a otro y hasta ahí llegó mi hecho, ¿no? Entonces son lesiones, ¿no? Porque yo tampoco te dije que lo hubiera dañado, que lo hubiera acuchillado, ¿no? Nada más lo que yo dije que sí pasó es que le robó la cartera. Entonces es robo. Ese es mi concepto. Juicio. Esta persona habrá o no habrá cometido el robo. Ahí tengo que empezar a desarrollar el vínculo entre la sustancia del tipo penal robo, la sustancia del sujeto activo, su acción, la sustancia del sujeto pasivo y su pasión. Y entonces, a la hora de empezar a hacer esas vinculaciones, yo digo, sí, mi juicio es que sí. Claro, esto lo estoy planteando muy simple, ¿no? Llega a ser un poquito más desarrollado. Y en el justo momento que yo digo, sí, porque el artículo tal del Código Penal de Estado de Veracruz establece que, y esta persona, al cometer esto, y esta persona al recibir esto, por lo tanto, esta persona sí cometió el delito de robo. Cuando yo logro generar ese argumento, tengo un razonamiento jurídico. Estos tres son los que nosotros estamos revisando constantemente a partir de la lógica jurídica, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son sus características? Pues nos ayuda a determinar el contenido de la norma, nos ayuda a conectar o a establecer conexiones entre conceptos, nos permite establecer los alcances y los límites, que es la extensión, ¿no? tanto de la norma como de los hechos, nos permite establecer fundamentos jurídicos
nos ayuda a generar referencias axiológicas, eso tiene que ver qué valores son los que estoy resguardando con mis juicios y razonamientos, y por lo regular van estos razonamientos de lo general a lo particular, aunque no es una regla. Simplemente se los pongo ahí como para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver sobre todo concepto jurídico y razonamiento jurídico. El concepto jurídico es, o mejor dicho, más que ser intentar definir qué es un concepto jurídico, porque bueno, el concepto jurídico simplemente es la aplicación del término concepto a la parte jurídica, ¿no? En realidad, para que nosotros podamos cuestionar y desarrollar un concepto jurídico, nosotros tenemos que poner atención en tres categorías. Son la extensión, la comprensión y la relación, la sustancia. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es analizar las distintas perspectivas desde las que se pueden abordar estas categorías para poder definir qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Cuando yo digo aborto es el término del proceso de gestación antes de llegar a las 50 semanas. Y entonces de repente cuestiono esto. Este concepto funciona, no funciona, pero es que, a ver, no. No pueden ser 50 semanas porque en 50 semanas el producto ya es feto y ya pasó por las... Ah, no, espérate, entonces el aborto no puede ser eso. Ya si ya el feto está desarrollado, ya puede vivir por sí mismo, entonces no, eso ya sería un homicidio. Ah, entonces no, aborto es cuando se termina el proceso de gestación a las 18 semanas. Este repensar los conceptos a partir de sus extensiones, a partir de sus comprensiones y sus relaciones de sustancia, es justamente el trabajo de la lógica jurídica sobre el concepto jurídico. Ahora, ¿cuál es el punto que tenemos para reflexionar? Como ya les decía, pensar en la sustancia. ¿Qué es lo que es? Y dos, bueno, y aquí me parece que es algo muy importante, y esto de no caer en el error de privilegiar los vocablos. Muchos abogados, muchas abogadas tienden a definir la sustancia y por lo tanto a construir el concepto a partir de los vocablos de la palabra. Ojo, esto es incorrecto desde el enfoque de la lógica. La palabra y sus vocablos son construcciones humanas que si bien pueden ser tomadas como verdades históricas, no son verdades absolutas, porque tiene que ver con construcciones lingüísticas de un tiempo y un espacio. Y se acuerdan que hace un rato yo les decía que las cosas pueden cambiar en el tiempo y en el espacio. Esto provoca que se pierda la vigencia del vocablo. No significa que no dejen de ser la base lingüística de la palabra. Significa que el sentido original, la significación original, puede llegar a perder sentido con el paso del tiempo, porque los conceptos tienen que ir modificándose, evolucionando, adaptándose a las nuevas circunstancias del contexto. Esto es mucho más complicado o mucho más amplio, pero digamos que esa es la base. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando se puso como en auge esta cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, que acuñó muchas denominaciones, pero terminó como en una cuestión como de matrimonio homoparental, más o menos homologado. Hubo muchos detractores que decían, es que esto no se puede llamar matrimonio, porque el concepto, los vocablos de la palabra ponen el significado en la matriz y en la capacidad de procrear. De ahí viene la palabra matrimonio. La verdad se olvida el vocablo, creo que es algo así. Tiene que ver con madre, matriz y demás. No podemos negar eso. La palabra, su origen, seguramente está en esa raíz. Pero el concepto no puede estar vinculado a esa raíz que además es de siglos antes de Cristo, otro tiempo, otro espacio, otra población. La palabra, su concepto evoluciona. Sobre todo, ojo, no me estoy metiendo en el terreno de los lingüistas. Me estoy metiendo en el terreno de las construcciones del concepto jurídico. El derecho tiene que evolucionar a la par de la sociedad y por lo tanto el concepto tiene que hacerlo, el concepto jurídico tiene que hacerlo con ella. Si no fuera así, pues seguiríamos cortándole manos a las personas que roban. O seguiríamos pensando que la mujer es propiedad del varón.
o que debe existir un pater familias, porque por eso se llama pater familias, ahí está la raíz. Y entonces el padre de familia que va a la escuela y que firma en la escuela como padre de familia es dueño de los hijos y dueño de la esposa hasta que cumplan la mayoría de edad. No podemos arraigarnos al vocablo para comprender los conceptos porque entonces el derecho nunca evoluciona. El derecho tiene que evolucionar a la par de la sociedad, a la par del contexto, y por lo tanto es muy importante que cuando ustedes pongan como punto de reflexión para pensar la sustancia, no se apeguen a los vocablos. Me parece un ejercicio muy interesante de conocimiento de cultura y para la comprensión de la raíz de nuestras acciones, pero no para la construcción del derecho. Definitivamente por ahí no. Ahora, esto nos lleva, una vez que nosotros tenemos identificadas las sustancias en el juicio, en el concepto jurídico, a que podamos pasar a la siguiente fase, que es el juicio jurídico. Y entonces aquí esta definición me parece que es la más adecuada. Dice, el juicio jurídico es hipotético. En el derecho trabajamos con hipótesis. Acuérdense que no demostramos. Aún en el caso de que las normas de derecho tengan forma categórica, o sea, aunque yo diga, todas las personas mayores de edad con actividad laboral tienen que pagar impuestos, esto es categórico, no es si puedes o no puedes, tienes que pagarlos. Porque no es lo mismo el elemento del pensamiento que su manifestación verbal. Yo construyo la norma y ahí hay una construcción, cuando la redacto, ahí hay una manifestación del pensamiento, pero cuando la materializo, ahí hay una manifestación verbal. Los derechos que un precepto jurídico atribuye a una persona u obligaciones que impone a otras están siempre condicionadas por ciertas hipótesis, explícitas o implícitas. Si ustedes ahorita, por pura curiosidad, después de esta clase, se van a revisar cualquier ley, cualquier código, el que ustedes quieran, y agarran un artículo, sobre todo los primeros artículos de cada capítulo. Pues, aquellos que tengan un concepto, por ejemplo, que matrimonio, ¿no? Divorcio, aborto, lesiones, responsabilidad de servidores públicos. Es que, esta parte de conceptualización. Ustedes van a ver que hay ahí un juicio, perdón, una hipótesis, que puede ser explícita, por ejemplo, cuando dice, si el que comete tal delito es servidor público, además tendrá una sanción. Esa es una hipótesis dentro de este concepto. El concepto robo, ¿no? Es uno. Y entonces nos dice, bueno, dentro de este concepto, una hipótesis es que lo cometa un servidor público. Otra hipótesis es que se cometa contra personas de la tercera edad. Otra hipótesis es que se cometa contra mujeres embarazadas. Otra hipótesis es que se cometa contra menores de edad. Otra hipótesis es que se cometa con violencia física, verbal. Son hipótesis que están dentro de la misma situación, ¿no? Que se derivan de la norma. O bien pueden estar implícitas. A veces, por ejemplo, cuando dice el artículo primero constitucional, toda persona que se encuentre en el territorio nacional será resguardada, palabras más, palabras menos, será resguardada por las leyes y aquí se abole la esclavitud, chalalacha, todos serán tratados con igualdad, no estamos diciendo si es servidor público, no estamos diciendo si es menor de edad, simplemente cuando decimos todas, entran todas las posibilidades, por lo tanto entran todas las hipótesis que estén implícitas. Y entonces ahí el trabajo del abogado es determinar que la hipótesis cuadra, ¿no? Ahora, el juicio jurídico es justo eso. Nosotros estamos realizando un juicio jurídico cuando desarmamos la norma y entonces intentamos establecer o identificar las hipótesis que esa norma nos está planteando. Les reitero, si son explícitas, ya alarmé, están ahí. Pero si son implícitas, tengo que identificarlas y luego tengo que traerlas e intentar embonarlas con el hecho que yo voy a litigar o con el hecho que yo voy a resolver. Y una vez que logro embonarlas y logro decir, sí, esto es así, esta sustancia y esta sustancia cuadran. En ese justo momento yo lo que hice fue generar un juicio jurídico. Lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Como Mengano sí le quitó la cartera a fulano, sí es robo. Ese es mi juicio. Mi juicio es sí lo hizo, no lo hizo. Sí se divorcia, no se divorcia. Sí a la patria potestad, no a la patria potestad. Sí la pensión, no la pensión. ¿Me explico? Ahí cuando yo me logro poner de uno de los dos lados a partir de intentar embonar estas sustancias,
a partir de embonar la sustancia del hecho con la sustancia del derecho, las embono y ahí yo puedo decir sí, ese es mi juicio, ¿no? Espero estar siendo claro con ustedes. Y entonces esto nos lleva a, ya puedo derivar en un raciocinio y en un razonamiento jurídico. Ahí les va. El primero, o sea, el raciocinio, es la de ser un elemento general del pensamiento jurídico, conformado de juicios jurídicos, de los cuales uno es inferido de los otros y que le sirven de fundamento para su relación. Robo es quitarle a otra persona de su propiedad, ¿no? Sutano le quitó la cartera a Mengano. Dos hipótesis. Hecho derecho. Por lo tanto, sí, Sutano, Mengano cometió robo. Estoy encontrando las relaciones. En el momento en el que yo encuentro la relación entre uno y otra sustancia, en ese momento estoy generando un proceso de raciocinio. Y dice, el segundo sirve de fundamento, está expresado en la ley y se caracteriza por ser una disposición jurídica bilateral. Hecho derecho, sí, cometió robo, porque, de acuerdo con el artículo tal, el robo se caracteriza por quitarle sus objetos personales a otra persona. Y Mengano le quitó su billetera a esa persona. Ese fundamento que estoy generando es el razonamiento jurídico, es sí, ¿por qué? El sí es el juicio. El proceso que hice para llegar al sí es un proceso de raciocinio. Y cuando yo logro decir sí, ¿por qué? Ese por qué es el razonamiento jurídico que yo estoy generando. Y bien, salimos un poquito de la lógica jurídica, no nos vamos cambiamos de tema porque la lógica jurídica se sustenta mucho en este otro tipo de lógica que es la lógica deóntica. La lógica deóntica tiene su matiz porque no es el intento, es la búsqueda de validar matemáticamente el razonamiento jurídico. Esto es interesante porque tiene muchos detractores y tiene muchos defensores. Podemos entender que la lógica matemática, la parte matemática de la lógica por sí misma va a ser muy difícil que podamos llevarla, trasladarla completamente a argumentaciones y a razonamientos como los nuestros, pero se intenta, y se intenta justo a partir de la lógica deóntica. Y la lógica deóntica, bueno, pues de entrada, pues es denominada como una lógica de las normas o de las ideas normativas, porque, ojo, esta es una de las primeras detracciones, solamente aplica sobre disposiciones como autorizar, prohibir, obligar o aquellas que tengan algún grado de indiferencia. Es decir, yo no puedo pasar cualquier tipo de argumentación sobre los procesos de lógica deóntica. Solamente puedo valorar aquellos que prohíban algo, que permitan algo o que obliguen a hacer algo. Yo sé que a lo mejor ya los estoy complicando, pero los demás discursos que no estén enfocados en esto, yo no los puedo pasar por aquí porque no tengo significaciones para. Luego, esta lógica, este estudio de la lógica se basa en analizar formalmente estas normas y llevarlas a validar el nivel de verdad. ¿Qué tan válido es esta prohibición que estoy realizando? Y entonces, a partir de eso, yo les otorgo un valor de falsedad o un valor de verdad. Y a partir de ahí, yo puedo establecer si la norma prohibitiva o la norma permisiva es válida o no es válida. No los voy a meter más en este rollo porque tiene que ver ahí una situación bastante compleja que la vamos a ir procesando poco a poco. Pero, bueno, por el momento espero que haya quedado clara esta parte de la lógica. Vamos a seguir avanzando paso a paso a lo largo de las semanas. Bueno, de todas maneras nos estaremos viendo en las asesorías en caso de que tengan alguna duda. Por el momento, lo cerramos aquí. Les agradezco mucho su atención y les espero que les haya sido de utilidad la sesión de hoy y que haya sido clara y que el aprendizaje sea logrado. Nos vemos pronto y que tengan excelente día.